Sobre la historia de Dinamarca antes del siglo XII se conoce muy poco, a excepción de escritos, en su mayoría por fuentes extranjeras, como los Anales Reales Francos, los cuales contienen alguna información sobre las relaciones entre el reino franco y los reyes daneses. Otra fuente de información es la Vita Anscari de Rimbert, escrita alrededor del año 875, o también la obra de Adam de Bremen, la cual es la narrativa extranjera más importante que trata sobre la historia temprana de Dinamarca y otros países escandinavos. No se conocen narrativas escandinavas hasta aproximadamente el año 1100, cuando el asesinato de San Canuto en 1086 provocó la escritura de los primeros textos daneses que se conservan. Para principios del siglo VIII, un misionero inglés, Willibrord, intentó convertir a un rey de los daneses llamado Ongendus. Es durante este periodo en que la ciudad de Ribe comenzó a desarrollarse, aparentemente como un emporio donde se intercambiaba ganado por diversos objetos artesanales elaborados. Según los anales reales de los francos, Carlomagno libró una guerra con Godfredo, el rey de los daneses. En 810, Godfredo fue asesinado por uno de sus sirvientes y, al año siguiente, su sobrino y sucesor, Hemin, firmó un tratado con Carlomagno. 12 francos de alta cuna y 12 daneses se reunieron en las cercanías de Leider y juraron sobre sus espadas mantener la paz. En los años siguientes hubo luchas internas entre diferentes ramas de la familia de Godfredo. Para el año 827, Jorik, hijo de Godfredo, se convirtió en rey de los daneses. En la Vita Anscari, Rimbert afirma que Jorik fue el primer rey que gobernó a todos los daneses, pero es imposible evaluar la veracidad de esta afirmación. Otro rey danés, Harald Klak, intentó obtener el apoyo del emperador Luis el Piadoso. Harald fue bautizado en Maguncia y enviado de regreso junto con el misionero Ansgar. Sin embargo, parece que no fue Harald, sino el mismo Jorik con quien Ansgar tuvo que negociar para poder predicar entre los daneses. En las décadas cercanas al año 900, la historia danesa está sumida en la oscuridad. Adam de Bremen afirmó más tarde saber que una dinastía sueca se estableció en Hedeby y gobernó la zona durante 3 generaciones, hasta que Gnupa fue derrotado por Gorm, el Viejo, muy probablemente cerca del año 936. Si bien Gorm gobernó sobre los daneses hasta su muerte, en 958, no se puede determinar si estamos en presencia de un reino ya unificado. Es probable que esta transformación sucediera bajo los reinados de Harald Diente Azul, quien sucedió a su padre Gorm, y de Sven Barba de Orquilla, hijo y sucesor de Harald. Sobre finales del siglo X, estalla una guerra civil entre el rey Harald y su hijo Sven, quien acabaría venciendo a su padre, el cual moriría exiliado entre los eslavos. Las incursiones vikingas de Sven en Inglaterra parecen haber comenzado en 991, pero la primera mención de Sven asaltando Inglaterra recién aparece en 994, cuando asoló el reino inglés junto con Olaf Tryggvason. En 1013, Sven conquistó Inglaterra, pero unos meses después murió. Sven tuvo éxito en Inglaterra porque pudo recuperar el dominio de Dinamarca y obtener una posición de liderazgo en toda Escandinavia, gracias a que, en el año 1000, Sven luchó junto con el rey sueco Olof, quien pagaba tributo al rey danés, contra Olaf Tryggvason, que ahora se había convertido en rey de Noruega y a quien Sven logró vencer, colocando a 2 condes noruegos frente al reino noruego. Tras la muerte de Sven, su hijo mayor, Harald, asumió el gobierno de Dinamarca. En Inglaterra la situación era precaria para los daneses y el hijo menor de Sven, Canuto, tuvo que retirarse. También Noruega escapó del control danés, bajo Olaf Haraldsson, quien derrotó a los condes gobernantes y ejerció el control sobre Noruega durante 12 años. Sin embargo, Canuto en 1016 recuperó el dominio de Inglaterra y a la muerte de su hermano Harald, en 1018, ocupó el trono danés. Para el año 1026, se desarrolla una batalla en la desembocadura del río Elgea, entre los reyes noruego y sueco contra Canuto. Si bien no se conoce el resultado de la batalla, pues algunas fuentes indican que Canuto fue derrotado, sus enemigos no pudieron frenar su creciente influencia que este último alcanzaba en toda Escandinavia. Por ejemplo, apoyó a la oposición creciente contra el rey Olaf Haraldsson en Noruega, logrando expulsarlo en el año 1028 y poniendo a un noble noruego como gobernante, bajo su influencia. Haraldsson intentó recuperar su reino noruego, pero los aliados noruegos de Canuto se enfrentaron a él en la batalla de Stiklestad, en 1030. Olaf fue asesinado, pero esta vez Canuto hizo instalar a su hijo Sven como gobernante de Noruega.
Sin embargo, Sven y su madre, quien estaba a cargo de la regencia, fueron expulsados de Noruega y el trono noruego lo ocupó el joven hijo de Olaf, Magnus, en 1034. Al año siguiente, Canuto el Grande murió, momento en el cual la hegemonía danesa en Inglaterra, Noruega y Suecia terminó, a pesar de los intentos posteriores de revivirla. Los hijos de Canuto se apoderaron de sus reinos, pero cuando el más joven de ellos, Canuto el Recio, murió repentinamente en 1042, un heredero de una dinastía anglosajona, Eduardo el Confesor, se convirtió en rey de Inglaterra, mientras que el rey noruego Magnus Olafsson, según el acuerdo firmado con Canuto, lo sucedió en el trono danés. Magnus debió de hacer frente a los eslavos, a quienes logró vencer. Magnus murió sin descendencia en 1047, por lo que el trono pasó a Sven Strinsen, sobrino de Canuto el Grande. Sven tuvo varios hijos, los cuales tuvieron madres diferentes y él no tuvo ningún hijo de la mujer con la que estaba casado. Sin embargo, los siguientes 5 reyes daneses fueron todos hijos suyos. El primero en reinar fue Haralden, quien reinó de 1074 a 1080. Se dice que promulgó leyes y fue instado por el Papa Gregorio VII a seguir los pasos de su padre reforzando la iglesia y protegiendo a los débiles. Canuto, el Santo, el sucesor de Haralden, acabó su vida como mártir. Después de haber sido perseguido en Gilland por una multitud rebelde, fue asesinado en la iglesia de San Albano, en Odense en el año 1086, aunque no hay certezas del motivo de esta rebelión. Durante el reinado de Oluf, se produjeron malas cosechas en Dinamarca y en otras partes de Europa. En los textos daneses, los cuales buscaban justificar la santidad de Canuto, esto se representaba como un castigo divino por el asesinato del rey. Los últimos 2 hijos de Sven Strinsen, Erik, en 1095 y Niels, en 1104, sucedieron respectivamente a su hermano Oluf. A la muerte de Niels en 1134, el reino se sumergirá en una lucha dinástica que finalizará con la llegada al trono de Valdemar I, el Grande, dando inicio a un nuevo periodo en la historia danesa.